Hey chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, espero que estén muy bien desde sus casas, me alegra muchísimo de nuevo que estén en este espacio, me alegra muchísimo de nuevo que estén aquí conmigo, juntos para aprender muchas más cosas, ¿listo? En esta ocasión les vengo a traer un cortico video, este video está muy cortico, este video está muy pequeñito a comparación de los demás. Básicamente lo que yo quiero es como enfatizar, ¿cierto? Terminar de dar la idea de lo que es el realismo latinoamericano, ¿cierto? Posteriormente nosotros vamos a tener pues evidentemente una clase en Skype, ¿cierto? A falta de la clase del viernes, pero pues quiero que con este video ustedes terminen de reflexionar acerca de lo que es el realismo latinoamericano, ¿listo? Tuvimos un primer video del realismo latinoamericano que fue hace 8 días, ahora estamos viendo este que es un poco más cortico en donde le voy a dar las ideas principales, de pronto las características. No vamos a andar más en contexto histórico, no vamos a andar nada como en cosas diferentes a lo que es realmente el realismo y a lo que yo quiero que lleguen ustedes. ¿Listo? Posteriormente pues vamos a ver la actividad que les tengo preparada para esta semana y nada, así que comencemos con esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el realismo, ¿cierto? Es ese movimiento literario que se fundó a través de lo que eran las bases del romanticismo, ¿listo? No podemos desligarnos del romanticismo y del realismo así como así, hasta en tanto nosotros no tengamos claro qué es el realismo y qué es el romanticismo, ¿listo? El romanticismo, así como no, el realismo así como el romanticismo nace también como esa revolución de las cosas, ¿listo? Salvo que en el romanticismo nos vemos ligados a la subjetividad de los sentimientos, en cambio en el realismo y dice no. No es lo subjetivo de los sentimientos, sino es lo objetivo de la realidad. Vamos a ver que la realidad es diferente, vamos a ver que la realidad no es como la pintan, ¿cierto? No es como la escriben. A pesar de que el romanticismo la escribía tal cual como estaba allí, ¿cierto? Quería delimitar esos problemas sociales, no lo hacía de la mejor manera porque ¿qué? Estaba por encima los sentimientos y recuerden que los sentimientos son subjetivos. No es lo mismo mi postura a la de ustedes, no es lo mismo la postura de lo que yo estoy viendo a lo que ustedes están viendo con respecto a eso, ¿no? Entonces viene el realismo y dice, no, nosotros vamos a reflejar todo de la manera más real posible, vamos a evidenciar de que sí existen cosas y que sí existe gente que se está muriendo y que sí existe gente que pasa esto y esto. ¿Listo? De esa manera es que el realismo se sienta aquí en Latinoamérica, ¿cierto? A través de Argentina, ¿cierto? Y comienza su vida en Chile, comienza su vida en Perú, Colombia, México, Cuba, Brasil, Venezuela, etcétera, en muchos países que acogieron el realismo porque es que se dieron cuenta que la gente se estaba tomando muy arbitrariamente el poder, pero nadie hacía nada. Y la única forma, y en muchos años ha sido así, la única forma de revolucionarse es a través de las letras, ¿no? Esa revolución de las letras es que lleva a este realismo a que tenga el tono que tiene. Y si ustedes se dan cuenta, en este momento hoy en día el realismo no se ha dejado de lado, ¿no? Hemos visto novelas, me refiero a las escritas, no se imagina ya La Rosa de Guadalupe, no. Novelas de tipo realistas como el gran Gabriel García Márquez, ¿no? Con sus Cien años de soledad, Julio Cortázar con Rayuela, listo, lo mismo Rayuela con perdón, Cortázar con Casa Tomada y demás, ¿no? Tenemos un sinfín de realismos que comenzó desde ese momento. Obviamente después de ese realismo hay más, ¿no? Recuerden, el año pasado vimos el modernismo, ¿cierto? Pero el realismo siempre ha estado ahí por debajo de la cuerda, porque es que si ustedes se dan cuenta, el realismo lo es todo. La forma en como nosotros contamos las cosas lo es todo, ¿listo? Que se cambie la forma, la escritura, que se cambie la manera en cómo se ve es diferente, pero siempre va a haber una realidad. De esta manera entonces llegamos a cuatro importantes características, ¿listo? Del realismo. Primero, las obras literarias pretenden ser un espejo de la realidad. No necesitamos que nadie nos diga cómo es la realidad porque es que nosotros la estamos viviendo y la estamos viendo en este momento. ¿Cierto? Esa realidad es la que nos cobija a nosotros y nosotros como realistas vamos a revelar y vamos a retratar esa realidad. ¿Listo? Segunda característica. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y muy apegada a la realidad. Quiere decir que en las obras artísticas yo voy a retratar lo que es. ¿Listo? No me voy a desligar de nada. Si tengo que mostrar que la gente va al baño 3 veces al día, pues lo pongo porque es mi realidad. ¿Listo? Y de esa manera es como se evidencia ese realismo. Tres, los escritores realizan no solo la descripción, sino en análisis minucioso de su entorno.
No nos basta con decir que allá hay pobreza, sino venga, ¿por qué hay pobreza? ¿Qué pasa con esa pobreza? ¿Qué pasa con la guerra entre los conservadores liberales? ¿Qué pasa en la guerra en Argentina, cierto? Por el poder, los militares. ¿Qué pasa en México también con los militares, con toda esta gente campesina que vive en la parte rural y que de algún modo no tiene nada más que hacer sino ser sumisos ante la gente? No. ¿Qué pasa ahí? Escribimos, pero también miramos, ¿cierto? Analizamos la sociedad. Y por último, cuarta, los héroes son de carne y hueso, son gente del común, son gente con problemas propios, son gente vulgar, son gente tosca, son gente arraigada a sus raíces y demás. En el romanticismo el héroe es aquel que lucha contra la corrupción, el héroe es aquel que lucha para que todos tengamos un bien común, pero no. En el realismo dicen, no, aquí el héroe puede ser cualquier persona, puede ser desde el campesino más campesino hasta el burgués más burgués. ¿Por qué? Por una simple razón. De alguna manera todos vivimos en esta realidad y en esta realidad hay de esta manera y de esta manera, ¿no? El héroe ya no es idealizado, el héroe lo vamos a mandar desde maneras diferentes a través de la realidad, ¿cierto? Y vemos que hay héroes que se levantan muy temprano, ¿cierto? Vemos que hay héroes que se levantan a ordeñar vacas, vemos héroes que se levantan a trabajar porque es que no tiene nada que comer y le toca a su familia. Esos son los tipos de héroes que al realismo le interesan, no le interesan allá los bonitos, nada, los ideales, nada, sino simplemente la gente que es de carne y hueso, la gente real. ¿Listo? Si ustedes nos damos cuenta y si nosotros damos como un perito de lo que está pasando, pregúntense ustedes en esta realidad que estamos viviendo. ¿Quién es el héroe idealizado romántico? ¿Ah? ¿Y quién es el héroe real, ¿cierto? De este realismo que vivimos. ¿Quién es ese héroe romántico que sale por la televisión diciendo que todo va a estar bien, que él da, que ellos dan, etcétera? Ahora, ¿quién es el héroe realista que se levanta todos los días a tratar de conseguir algo para sus casas, para sus familias, ¿no? Sus papás, sus mamás, sus abuelos, sus tíos, los médicos, los profesores, los constructores, etcétera. ¿Sí ven ahí la realidad? Y si ven aquí lo idealizado que nosotros tenemos con de pronto con gente que ni siquiera nosotros conocemos, pero aún así le damos un poder, ¿no? Ese poder del heroísmo. Ahí entonces, y con eso, con este preámbulo, quiero que lleguemos a esta parte, bueno, perdón, todavía no. Quiero que lleguemos a esta parte de la creación literaria. Volvemos a mis hermosos, adorados y siempre añorados ensayos. ¿Listo? Yo les dije que no sé qué, que el ensayo. Vamos a hacer un ensayo. Pilas. Luego de mirar el documental Gamín de Ciro Guerra, no se preocupen que yo se los voy a dejar aquí abajo en la descripción, les voy a dejar el documental que dura 8 minutos, vayan y véanlo, ¿listo? Y después de ver el realismo latinoamericano, pilas porque es latinoamericano, ¿no? No colombiano solamente, sino en contexto latinoamericano, desarrollaremos un ensayo literario en donde respondamos la siguiente pregunta, ¿listo? Va a haber un ensayo, tenemos que hacer un ensayo respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías relacionar el realismo literario con la pandemia que vivimos hoy en día? ¿Cómo ese realismo es evidente hoy en día? ¿Cómo las características del realismo son evidentes hoy en día? ¿De qué manera nosotros podemos retratar ese realismo a través de la pandemia? ¿Cómo podemos nosotros develar ese realismo a través de lo que nosotros vemos todos los días en nuestra casa, nuestros familiares, en la calle? ¿Qué pasa con la gente que vive en la calle? ¿Qué pasa con la gente que no tiene nada que comer? Etcétera. ¿Listo? Metan ese contexto del realismo en un ensayo a través de la rigurosidad, como siempre, de los ensayos que yo siempre les he exigido, ¿no? Una introducción para la pregunta, un desarrollo a la pregunta y una conclusión. Concluyen a través de la realidad, ¿listo? Pilas, pilas porque es que aquí uno muchas veces comienza a meter son los sentimientos. Y recuerden que si metemos los sentimientos estamos hablando de cosas subjetivas y esa subjetividad va para el romanticismo. Aquí quiero que sean muy reales. Si tienen que ser crudos con la realidad, sean crudos, ¿listo? Sean viscerales. Piensen con las vísceras y no con sus sentimientos. ¿Listo? Espero que me han captado la idea, espero que se gocen, espero que se oyen haciendo este ensayo, traten de pensarlo en la manera en cómo ustedes ven esa realidad, ¿listo? Y nada, no se preocupen, simplemente respondan esa pregunta a través de un ensayo, introducción, desarrollo y una conclusión muy breve. ¿Listo, mis amigos? Espero que les haya quedado claro un poco más el tema del realismo, espero que los haya enfocado un poco más. Vayan y vean el video anterior por si tienen algunas otras dudas más específicas. Y nada, cuídense mucho,
Recuerden que aquí estamos para todas las cosas. Dios lo permita que nos veamos pronto. Cuídense muchísimo, cuiden a sus familias y nos vemos entonces en el siguiente video. Bueno, un abrazo para todos. Juiciosos, nos vemos.